España, Boletín Oficial del Estado, 5 de diciembre de 2025. Hoy nos adentramos en la nueva arquitectura de ciberseguridad para el Ministerio de Ciencia. Analizamos una sorprendente convocatoria para el cuerpo de astrónomos, con un temario que va del derecho europeo a los magnetares. Vemos cómo se crea un comité científico para atajar la crisis de la peste porcina africana y exploramos resoluciones legales sobre asuntos tan cotidianos como el uso de la vivienda familiar tras un divorcio o la regulación de los apartamentos turísticos. Empezamos por la maquinaria interna del Estado, por la gente que la mueve. El boletín de hoy está lleno de nombramientos, prórrogas, convocatorias. Es el pulso diario, sí. Desde la dirección del Centro Cultural de España en la República Dominicana hasta la consolidación de plazas de profesorado universitario. Y es un pulso que tiene ritmos muy distintos. Por un lado, ves la libre designación, que es un mecanismo de confianza más directo para puestos de alta responsabilidad. Claro. Y por otro, los concursos y las oposiciones, que son la carrera de fondo. Procesos muy reglados, diseñados para que todo el mundo compita, en teoría, en igualdad de condiciones. Basándose en el mérito y la capacidad. Justo. Son las dos caras de la gestión del talento público. Y hablando de oposiciones, me he encontrado con una que me ha dejado perpleja. Es la convocatoria para ingresar en el cuerpo de astrónomos del Ministerio de Transportes. A ver, el proceso en sí es el esperado. 4 ejercicios eliminatorios, un plazo máximo de 4 meses para empezar, bastante exigente. Lo normal para un cuerpo de élite del Estado, un grupo A1. Los requisitos también son los estándar. Nacionalidad, titulación, el pago que tases. Sí. Con detalles importantes, eso sí, como las exenciones para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que buscan garantizar la igualdad de oportunidades real. Hasta ahí todo normal. Pero entonces llegas al temario y es cuando piensas que se han equivocado al imprimirlo. ¿Así? Es como si hubieran mezclado dos oposiciones distintas. Por un lado, tienes temas de derecho puro y duro que verías en una oposición para juez o para inspector de Hacienda. Cito textualmente: la Unión Europea y sus tratados constitutivos, el acto administrativo, concepto, elementos y clases. El ABC de cualquier alto funcionario. Necesitas saber en qué marco legal y administrativo te mueres. Claro, pero es que justo después, en el mismo temario, te encuentras con esto: remanentes estelares, enanas blancas, física de la materia degenerada, límite de Chandrasekhar. O morfología y cinemática de la Vía Láctea. Y ya para nota, temas como síntesis de apertura en radioastronomía o clima espacial y el impacto del viento solar. ¿Qué sentido tiene esta combinación tan extraña? Pues mira, aunque parezca raro, tiene todo el sentido del mundo. Buscan un perfil casi renacentista, un híbrido. ¿Un híbrido? Sí, lo fascinante aquí es que este temario no es un error, es el retrato robot perfecto del científico que además es gestor público de alto nivel. No basta con ser una eminencia mundial en pulsares. Claro. El Estado necesita que esa persona también sepa dirigir un equipo, gestionar un presupuesto millonario, licitar un contrato para un nuevo radiotelescopio y defenderlo ante Bruselas si hace falta. O sea que la misma persona tiene que poder entender un informe sobre el viento solar y a la media hora redactar una resolución administrativa que no se la tumben en un juzgado. Exactamente. Se necesita alguien que pueda liderar un proyecto de radioastronomía de vanguardia y al mismo tiempo entender los vericuetos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Es la unión de la ciencia y la burocracia, vamos. Entendido. Y esta maquinaria también tiene su lado más humano, más pegado al terreno. Lo vemos en las bases de los concursos de traslados. Ah, ¿sí? No es solo un movimiento de fichas en un tablero. Se establecen criterios que van más allá de la pura antigüedad. Sí, y es un detalle muy revelador. Se exige una permanencia mínima de 2 años en un destino para poder concursar, lo que busca dar estabilidad a los servicios. Lógico. Pero a la hora de valorar a quién se le da la plaza, entran en juego los baremos de conciliación. Se dan puntos por el cuidado de hijos menores de 12 años o por tener a cargo a un familiar dependiente. Es un pequeño recordatorio de que detrás de las grandes estructuras del Estado hay personas con vidas, ¿no? Exacto. Con hijos que llevar al cole o padres que cuidar. Vale. De la gestión de las personas pasamos a la gestión de los datos, que es igual o más crítico. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprueba su nueva política de seguridad de la información. Tema clave. A simple vista suena a un documento interno más, a pura burocracia. Pero es todo lo contrario. Es la constitución de su ciberdefensa.
y se apoya en dos pilares que son la clave de todo el sistema en España: el Esquema Nacional de Seguridad, el ENS, y el de interoperabilidad. O sea que no se inventan las reglas. No. Lo que hace es aplicar un estándar común para todo el sector público. El objetivo es que todos hablen el mismo idioma en materia de seguridad. Y para hablar ese idioma, crean una estructura muy definida. Se monta un comité de seguridad de la información y se definen roles. Pues con nombres y apellidos. El responsable de la seguridad, el responsable de los sistemas. En cambio, el delegado de protección de datos tiene otra misión: velar por los derechos de las personas cuyos datos trata el ministerio. Su lema es proteger al ciudadano. Ah, claro. Y a veces, para proteger al ministerio, podrías verte tentado a tomar medidas que limiten un poco los derechos del ciudadano, y viceversa. Justo ahí está el conflicto de interés potencial. El de seguridad podría querer recoger más datos por si acaso, mientras que el DPD abogará por el principio de minimización. Es decir, recoger solo los imprescindibles. ¿Y si fueran la misma persona? Una de las dos visiones siempre saldría perdiendo. Esta separación garantiza que haya un debate interno, un equilibrio para que la seguridad de la institución y los derechos de las personas estén en la misma balanza. Tiene todo el sentido. Y veo que esta idea de crear un idioma digital común y seguro no se queda solo dentro de los ministerios. No, para nada. Hoy también se publica un convenio entre la Administración Digital del Estado y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE. Sí, y esto es la aplicación práctica de esa filosofía. El objetivo es que las universidades públicas, que son administraciones autónomas, puedan enchufarse al ecosistema tecnológico del Estado. Para hacerle la vida más fácil al ciudadano, entiendo. Exacto. Se trata de compartir herramientas. ¿Herramientas como cuáles? Pues las más importantes. Por ejemplo, el sistema de identificación auténtica, para que con una sola clave segura puedas entrar en la web de la agencia tributaria y en la intranet de tu universidad. Cómodo. O la plataforma de intermediación de datos, que es la que hace la magia de que no tengas que presentar un papel que ya tiene otra administración. Y por supuesto, el sistema de interconexión de registros, el SIR. Que básicamente significa que si presentas un documento en el registro de la Universidad de Sevilla, tiene la misma validez que si lo presentarás en un ministerio en Madrid. Correcto. En lugar de tener 200 administraciones que son como islas incomunicadas y que te piden los mismos papeles una y otra vez, Estás creando un único puente digital. eso es. Lo que vemos aquí no es solo burocracia. Es el Estado reconociendo que los datos de investigación y la gestión universitaria son un activo estratégico nacional, tan importante como una autovía o un puerto. Y ahora lo protege y lo conecta con el mismo rigor. Exacto. Y esta arquitectura de normas y sistemas a veces choca con la realidad, con los problemas del día a día. Ahí es donde entran las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que son fascinantes. Son el laboratorio donde se prueba la ley, cuando el mapa de la norma se enfrenta al territorio de la vida real. Hoy tenemos un caso de máxima actualidad: las viviendas de uso turístico. La historia es la siguiente: un propietario en Salamanca quiere alquilar su piso a turistas. El pan de cada día en muchas ciudades. Totalmente. Para anunciarlo legalmente en las plataformas, necesita un número de registro. Ujú. Pero va al registro de la propiedad y... El registrador se lo deniega. Le dice que no. ¿Y por qué? La razón: el Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado una nueva ordenanza que exige una declaración de conformidad municipal y considera que el uso turístico no es residencial, sino terciario. Como si fuera una tienda o una oficina. Exacto. Y aquí tenemos el choque de trenes. Por un lado, la normativa de turismo de la comunidad autónoma, que puede ser más laxa. Por otro, la normativa urbanística del ayuntamiento, que intenta poner coto al impacto de estos pisos. Claro, el precio de la vivienda, el ruido, la convivencia. Y en medio de todo, el registrador. Que tiene que decidir a quién hace caso. Exacto. Y el debate de fondo es, ¿cuál es el papel del registrador? ¿Es un mero funcionario que comprueba si has traído todos los papeles de la lista? ¿Un simple supervisor de requisitos formales? ¿O tiene que ir más allá? ¿O tiene que actuar como un guardián de la legalidad urbanística, interpretando el plan general de la ciudad? Es como si fuera el portero de una discoteca. Buena analogía. El debate es si solo tiene que comprobar que tienes entrada o si además tiene que mirar la lista de invitados para ver si realmente puedes pasar a esa fiesta. Es un debate jurídico de un calibre enorme. Y de los pisos turísticos a otro caso que, por desgracia, toca una fibra mucho más personal en muchas familias: el uso de la vivienda familiar después de un divorcio. Uf. Llega al registro una sentencia judicial.
Se atribuye el uso de la casa a uno de los cónyuges y a los hijos menores. Todo parece correcto, pero el registrador suspende la inscripción, no la acepta. El motivo parece un detalle técnico, pero es crucial. La sentencia no fija un plazo de duración para ese derecho de uso, lo deja en el aire. ¿Y eso por qué es un problema tan grande? El interés de los niños está protegido, que es lo importante, ¿no? Por supuesto. Y la protección del menor es lo primero, eso lo dice el Tribunal Supremo y es indiscutible. Pero aquí entra en juego un pilar básico del sistema, el principio de especialidad registral. A ver, explícame eso. Podemos explicarlo con una analogía. Para el registro de la propiedad, un derecho es como una persona. Y para existir legalmente necesita un DNI completo, nombre, apellidos, características y, en este caso, una fecha de nacimiento y una fecha de caducidad. No puede ser algo indefinido. No puedes inscribir un derecho de uso fantasma que flote sobre la casa para siempre, sin saber cuándo termina. Porque crearía una inseguridad jurídica tremenda. Total. Imagina que quieres comprar esa casa. Si existe un derecho de uso sin fecha de fin, ¿quién se arriesga a comprarla? Y si el derecho dura 20 años más, paralizaría por completo la propiedad, para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Es la única forma de que el sistema funcione. Queda claro. Y si el boletín refleja las estructuras pensadas para durar, también es un espejo de las crisis que surgen de un día para otro. Desde luego. Hoy el Ministerio de Agricultura ordena crear un comité científico para el asesoramiento en relación con el brote de peste porcina africana. Esta es la respuesta del Estado en modo alerta roja. Es una reacción directa a una amenaza muy seria. Los datos que da la propia orden son para preocuparse. La enfermedad tiene una mortandad altísima en los cerdos, no hay vacunas y su aparición a finales de noviembre ha provocado el cierre inmediato de mercados de exportación clave. Y hablamos de un sector potentísimo en España. La primera potencia de la UE y la tercera del mundo, con una producción que supera los 11.000 millones de euros al año. El golpe puede ser durísimo. Totalmente. Y ante esto, las reacciones crearon un comité de expertos. Y aquí te pregunto, a primera vista, crear un comité puede sonar a más burocracia. Vamos a reunirnos para hablar del problema. ¿Qué consigue esto que no se puede hacer ya desde la Dirección General del Ministerio? Consigue algo vital en una crisis así: credibilidad y objetividad. Se trata de sacar la toma de decisiones del fragor político del día a día y anclarla en la mejor evidencia científica disponible. Entiendo. Este comité estará formado por virólogos, epidemiólogos, expertos en sanidad animal, gente que no está en el gobierno, pero que es la que más sabe del tema. Le da un respaldo científico a decisiones que pueden ser muy duras, como sacrificar animales o prohibir movimientos de ganado. Exacto. Y esa validación científica es fundamental, no solo para acertar en las medidas, sino para proyectar una imagen de rigor y seriedad hacia el exterior. Es lo que te permitirá, el día de mañana, ir a China o a Japón y decirles: hemos seguido las recomendaciones de los mejores expertos, la situación está bajo control, pueden volver a confiar en nuestros productos. Es la ciencia al servicio de la gestión de crisis y de la diplomacia económica. Justo eso. Y del caos de una crisis sanitaria, el boletín nos lleva, en su última página, a la calma planificada de un museo. Se publica una pequeña modificación, una adenda, a un convenio entre el Museo del Prado y la Fundación La Caja. Un apunte que podría parecer menor, pero que también dice algo. ¿El qué? Se retrasa unos meses el inicio de una exposición itinerante llamada La Botánica en el Arte, que ahora empezará en 2026, y se aprovecha para ampliar su recorrido a más ciudades. Muestra que hasta el calendario cultural del país se formaliza y se hace público. Y que la planificación cultural es algo vivo que requiere flexibilidad. Este pequeño cambio asegura que esa exposición con obras del Prado llegará a más gente en más lugares. Es la maquinaria del Estado, de nuevo, trabajando de forma transparente para algo tan importante como llevar el arte y la cultura por todo el país. Entonces, después de este recorrido, ¿qué fotografía nos deja el boletín de hoy? Pues mira, nos deja una imagen con dos caras, una dualidad fascinante. Por un lado, hemos visto al Estado como un arquitecto meticuloso, obsesionado con el detalle, creando estructuras pensadas para durar décadas. Como la política de ciberseguridad o las reglas para ser astrónomo. Exacto, donde se mezcla el derecho administrativo con la física de la materia degenerada. Son mecanismos complejos, robustos, diseñados para la estabilidad y la previsibilidad. La máquina a velocidad de crucero. Eso es. Pero, por otro lado, hemos visto al Estado como un bombero, teniendo que reaccionar a la máxima velocidad ante lo impredecible.
Un brote vírico que amenaza con tumbar a un sector económico clave y que exige crear un comité de sabios sobre la marcha. ¿Y la pregunta es? La pregunta que me queda flotando en el aire después de leer todo esto es: ¿está esa compleja y a veces lenta maquinaria administrativa que hemos visto, con sus plazos, procedimientos y jerarquías, realmente diseñada para ser lo suficientemente ágil y flexible ante las crisis y los retos del mañana, que cada vez son más rápidos e inesperados?